Vamos a ver cómo tenemos la certeza de un diagnóstico. En principio, les voy a decir que es muy difícil tener la certeza de un diagnóstico porque ustedes no van a poder pedir un estudio genético que se lo certifique. O sea que se van a quedar siempre con la duda. Ante la duda de estar en presencia de una crisis de hipertermia maligna, ustedes la tratan. Vamos a ver qué necesitamos para poder hacer esta evaluación de diagnóstico. Primero, pensar si este paciente tiene una predisposición para desencadenar la crisis. Es muy difícil. Si uno lo presuponiera, no estaría utilizando agentes desencadenantes. Pero sí o sí este paciente, si va a ser una crisis de hipertermia maligna, tiene que tener la alteración genética que le permita hacerla. Y además a este paciente se lo debe exponer al factor desencadenante. O sea, ya vimos que son los relajantes musculares del tipo de despolarizantes y todos los agentes inhalatorios. Ninguno otro. Hoy, modernamente, son los únicos que consideramos como factores desencadenantes. Claro quedó esto, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan algún inconveniente con los relajantes musculares y tengan, por ejemplo, un trismus y no puedan abrir la boca, no piensen que es el agente despolarizante el que no está funcionando o que la dosis fue insuficiente. Establezcan criterio de duda. Fíjense en que ustedes, en vez de tener un agente relajante que no está funcionando, lo que pueden tener es una crisis de hipertermia maligna. ¿Qué agente inhalatorio la produce? Todos, desde el viejo éter hasta el sebo y pasando por el desflorano. Todos los agentes inhalatorios pueden desencadenar una crisis de hipertermia maligna. Fíjense qué signos clínicos tienen. Taquicardia, una taquiarritmia e incluso pueden llegar a tener un paro cardíaco. Lo habitual es una taquicardia. ¿Cuánto de taquicardia? ¿Qué valor de taquicardia? Mucho, muy alto. Todos los signos clínicos son exagerados. Estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 160, 180, en algunos niños pasan las 200 por minuto. Una hipercapnia con una cianosis periférica. ¿Cuánto de hipercapnia? Si estamos hablando de valores exagerados, por arriba de 70. Incluso pueden pasar el valor de 100. Y la cianosis no es una cianosis uniforme como la que vemos en la hipoxia. Son manchas marmóreas. El paciente luce como endamero. Hipertermia. ¿Cuánto de hipertermia? 40, 42, 44, todo aquello que puedan medir. Piensen que la hipertermia no la pueden medir con un termómetro cutáneo, son siempre temperaturas centrales. ¿Por qué? Porque estos pacientes perspiran un montón, entonces van enfriando la piel y si ustedes los tocan están fríos, húmedos y no da la sensación de estar hipertérmicos, porque aparte no están rojos, sino que están grises. Presentan la rigidez muscular de mayor o menor magnitud. Cuando tienen rigidez muscular muy manifiesta, ustedes van a ver que cada uno de los músculos toma un volumen inusual, parecen físico-culturistas, y esas masas musculares son pétreas y tienen la característica de hacer una contractura de los extensores y de los flexores, por lo cual los miembros quedan en extensión y son muy difíciles de flexionar. Tienen una acidosis respiratoria y metabólica muy importante. ¿Qué valor van a encontrar? 710, 7, 690. Este valor es constante. Si ustedes no tienen un laboratorio que responda rápidamente, piensen en esto y trátenlo a estos valores. A medida que el cuadro avance van a tener una mioglobinuria, por lo cual las orinas van a ser coloreadas, van a tomar rápidamente el color tipo Coca-Cola. Y ustedes piensen que si tienen destrucción muscular y mioglobinuria, lo que van a tener es rápidamente un déficit renal importante. O sea que ustedes tienen que pensar que es muy importante controlar la diuresis y que ésta sea eficaz. Y vamos a ver aquí la historia del valor de la CPK. Siempre decimos que en la hipertermia maligna el CPK está elevado. ¿Está elevado de comienzo? No. La CPK se eleva horas después. Van a tener que esperar unas cuantas horas. Siempre se pide en el laboratorio inicial una CPK para tener un valor de base. Y siempre
pidan al laboratorio que no les alteren los valores. ¿A qué me refiero con esto? Como los valores son tan exagerados, pueden llegar a 12.000, 15.000. Yo he tenido un paciente con 100.000 unidades de CPK. En el laboratorio lo que piensan que están haciendo mal el análisis. Entonces le sacan 3 ceros. Entonces de los 100.000 se transforman en 100. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar una crisis de hipertermia maligna? Estos son los síntomas cardinales. Una taquicardia de origen inexplicable, si ustedes están en un buen plano anestésico y no ha cambiado el nivel de agresión quirúrgica, ustedes tienen que pensar que la taquicardia tiene un origen por lo menos extraño. Un aumento muy marcado y muy rápido de la PCO2, una disminución franca del pH y un moteado cianótico de la piel. Con estos 4 signos cardinales, ustedes hacen ya no una presunción, sino un diagnóstico prácticamente de certeza de una crisis de hipertermia maligna. Como detalle anexo, si hay músculos en el campo quirúrgico, estos van a tener el aspecto de carne hervida de puchero. Ustedes van a ver que toda la masa muscular del campo es gris. Muy bien. Volvemos a remarcar que en este momento, al inicio de la crisis, el CPK no se modifica y se va a modificar poco si ustedes instituyen rápidamente el tratamiento correspondiente con dantrolene. Así que esto es algo que después tienen que acordarse. Entonces, repasando, el CPK alcanza valores altos, pero no en forma inmediata. Pueden no modificarse si comienzan el tratamiento con dantrolene y persiste modificado y sube durante las primeras 24 horas muchísimo para luego descender a un ritmo del 50% cada 24 horas. ¿Qué pasa si ustedes dejan progresar el cuadro de hipertermia maligna sin tratamiento? Van a tener alteraciones de la función renal. Habíamos dicho que los músculos, a medida que se destruyen, las pequeñas partículas de mioglobina van a alterar la función renal porque obstruyen los túbulos renales. Van a tener un edema agudo de pulmón. ¿Por qué van a tener un edema agudo de pulmón? Por 2 causas básicas. Una, porque puede ser que esté ciclando el músculo cardíaco. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que no solamente los músculos estriados periféricos, sino que también el corazón podía ciclar? Y también hay un descontrol en el tratamiento en el cual todo el mundo sigue colocando vías, se comienzan a infundir líquidos sin control y pueden tener una sobrecarga. Así que tengan mucho cuidado en el tratamiento con la perfusión de líquidos. Puede ser que tengan alteraciones de la coagulación. Esto pasa en la evolución normal de la enfermedad sin tratamiento o en el diagnóstico tardío de la enfermedad. No se da de comienzo. Todos los pacientes que yo he visto con alteraciones de la coagulación no han sobrevivido. Y las alteraciones del sistema nervioso central y autónomo es algo que no está demasiado definido en la literatura. ¿Qué pasa si el cuadro clínico sigue avanzando y uno no instituye tratamiento? Lo más importante, lo más rápido, va a ser que vamos a tener alteraciones de la función renal, ya que al destruirse los músculos, las pequeñas partículas de mioglobina van a obstruir los túbulos renales. Podemos tener un edema agudo de pulmón, básicamente por 2 causas. La primera es porque el corazón también cicle, igual que los músculos periféricos, y la segunda es el descontrol en el tratamiento con la instilación por vía endovenosa de gran cantidad de líquidos. Siempre hay una tendencia a poner una vía más y en esa vía más se colocan líquidos de los cuales nadie toma control. Las alteraciones de la coagulación, una CIB, se producen en una fase muy tardía de la enfermedad, en general cuando hacemos el diagnóstico tardío. Los pacientes que presentan este cuadro realmente son muy graves y tienen poca chance de sobrevida. Y las alteraciones del sistema nervioso central y autónomo corresponden, no se sabe bien si al cuadro general de disfunción o que a un ciclado particular en el sistema nervioso central de la enfermedad. Estos pacientes, ustedes suspenden todos los agentes anestésicos y no se despiertan. Si el paciente se despierta, quiere decir que el cuadro no es tan severo y estamos bien posicionados. Es un índice de menor gravedad
del cuadro. Piensen ustedes, si tienen este cuadro, suspendan toda la anestesia que están haciendo y no hace falta que instalen ni anestesia endovenosa ni ningún otro método coadyuvante. El paciente no se les va a despertar. ¿Los pacientes se pueden morir? Sí, claro, si la enfermedad sigue progresando. Y decimos que se mueren en forma precoz en las primeras 2 horas de comenzado el cuadro, en general por una fibrilación ventricular. La mediata, más allá de las primeras 24 horas, por el edema pulmonar de origen cardiogénico y por la coagulopatía por consumo, a la cual nos hemos referido anteriormente. Y la tardía, varios días después, por la insuficiencia renal y por los trastornos irreversibles del sistema nervioso central. Tratamiento de una crisis de hipertermia maligna. El tratamiento de la crisis tiene 2 grandes capítulos: el tratamiento específico, es decir, la reversión, el stop del cuadro que está produciendo la enfermedad, y el tratamiento sintomático, es decir, aquellos síntomas que desencadena la crisis. ¿Con qué se hace el tratamiento? Con dantrolene. Es el único medicamento capaz de frenar la crisis y revertirla. Esto lo denominamos tratamiento específico, no existe ningún sustituto válido. El nombre comercial es dantrolene, viene en forma de un polvo liofilizado amarillo, tiene un pH muy alcalino. Si se extravasa puede producir lesiones. Viene en un frasco ampolla de 20 miligramos que contiene 3 gramos de manitol. Hay una forma oral que no se usa, que si alguien se las propone, descártela. En algún momento se postuló que se podía usar las pastillas, disolverlas e inyectarlas por vía endovenosa. No lo hagan, no sirve. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Regula el canal de calcio. Esta enfermedad se basa en que gran cantidad de calcio contenida intracelularmente en el sistema retículo endotelial sale del mismo y no tiene ninguna capacidad de reingresar y de esta manera permitir la relajación muscular. ¿Cuántas veces aumenta el calcio en comparación con los músculos normales? Y ustedes piensen en 17, 20 veces mayor contenido cálcico en el citoplasma celular, con lo cual los músculos no pueden relajarse. Por eso terminan con una contractura que los destruye. ¿No es cierto? Se metaboliza a nivel hepático, vive el dantrolene diluido, es efectivo entre 6 y 8 horas y se elimina por vía renal. ¿Por qué es importante considerar la vida media del medicamento? Porque ustedes lo van a tener que administrar cada 6 horas. La carga inicial es de 2,5 miligramos por kilogramo endovenoso y cada 10 minutos si la crisis no reverte. Parémonos un segundo aquí. Si cada frasco tiene 20 miligramos, más o menos para que ustedes tengan una idea en el cálculo de la dosis aproximada, cada frasco les va a ser útil para 10 kilos de paciente. Es decir, que si un paciente pesa 70 kilos, van a necesitar más de 7 frascos. Esto va en el sentido de que uno a veces dice, tengo 12 frascos de dantrolene. Les va a servir para la primera dosis de un adulto, no más que esto. Es decir, hay que tener a disposición un tratamiento completo que son 36 frascos. No sirve tener parte del tratamiento, porque fíjense en que si con la primera dosis el cuadro no revierte, 10 minutos más tarde tienen que estar colocando la segunda dosis. Es decir, si ustedes logran que desaparezcan los síntomas, maravilloso. Si no, van repitiendo 2,5 miligramos por kilo cada 10 minutos hasta los 10 miligramos. Y aquí deben pensar si realmente lo que están tratando es una crisis de hipertermia maligna o es otro cuadro que ustedes no pueden definir. Si ustedes persisten con la duda de que es hipertermia maligna, pueden seguir administrando, pero piensen que después de los 10 miligramos por kilo es un fuerte depresor miocárdico y el paciente les va a hacer bradicardia e hipotensión muy importante. O sea, cuidado por arriba de los 10 miligramos. De todos modos, en la literatura hay pacientes que han sobrevivido a los 30 miligramos por kilo. Es decir, si ustedes están ante un cuadro muy grave y ven que no revierte, sigan instilando dosis.
¿Tiene efectos adversos? Por supuesto. Son muy importantes que ustedes puedan distinguir los efectos adversos de la droga y lo que son la sintomatología propia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque les va a permitir distinguir entre las complicaciones de la droga, ¿no es cierto?, y la evolución de la enfermedad. ¿Qué efectos adversos tiene la inyección intravenosa? Picazón, hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, ¿no es cierto? No se debe mezclar nunca con bloqueantes cálcicos, aún frente a la mayor de las arritmias. El único bloqueante que ustedes pueden usar es la amlodipina. ¿Está? Muy bien. ¿Qué hacemos durante la crisis? Nosotros cargamos 2,5 miligramos por kilo endovenoso en 10 minutos. Si no tiene síntomas, se continúa con un goteo de 1 o 2 miligramos cada 8 horas, ¿no es cierto? Y esto se mantiene en las primeras 24 horas y están libres de síntomas, ¿no es cierto? Si luego de las 24 horas se quedan con una observación clínica del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una recrudescencia. ¿Qué significa esto? Que la crisis se vuelva a instalar y ahí comenzamos el tratamiento todo de nuevo. ¿Está? Y con síntomas ustedes van a seguir haciendo 2,5 miligramos hasta que reviertan el cuadro. ¿Qué significa revertir el cuadro? El paciente deja de perspirar, se pone rosado, se enfría, ¿no es cierto?, y se despierta. Tratamiento profiláctico. Muchas veces se dice que ante un paciente sospechoso van a encontrar en muchas literaturas. Se puede hacer el famoso dandrolén endovenoso. Esto no es coherente. Si ustedes piensan de que la enfermedad tiene una naturaleza farmacogenética, es decir, que necesitan la carga genética y determinados medicamentos para poder desencadenarla, si ustedes no usan los medicamentos que la van a desencadenar, no tendrían por qué tener la crisis. O sea que el tratamiento profiláctico no está indicado y no se hace. Lo aclaramos porque en la literatura existe y realmente no es coherente. Entonces, ¿por qué no lo hacemos aparte de que no es coherente? Porque la droga tiene efectos adversos muy importantes, les trae una relajación muscular muy importante al paciente, la forma oral que antes se daba, las 24-48 horas antes del evento quirúrgico, y los pacientes llegaron a no poder deglutir y además es extremadamente caro. Entonces usar una droga cara que le complica la vida al paciente y no tiene ninguna finalidad, no se hace, ¿no es cierto? Y no hubo crisis, no están descritas crisis en pacientes sin profilaxis establecida, en la cual no se usan los agentes desencadenantes. Vamos a ver ahora el tratamiento sintomático. Es el tratamiento de los síntomas, es un tratamiento de sostén del paciente en el mientras tanto el dantrolén nos hace efecto. Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Hay tantas cosas para controlar, tantas cosas para hacer, que una persona, 2 personas no lo pueden hacer. Llamen a todo el mundo que esté desocupado y que venga a ayudar para poder ser más eficaz en el tratamiento. Hay que suspender los agentes inhalatorios y los relajantes del tipo de los despolarizantes. Hay que ventilar con oxígeno al 100% con alto flujo. En realidad estaba indicado cambiar de máquina. Fíjense que las máquinas no... Esto era porque las máquinas tenían entre piezas y piezas puesto látex, como arandelas de látex, para que las piezas no se desgasten. Las máquinas modernas son látex free, entonces hacer látex free no retienen agente inhalatorio y realmente no habría por qué cambiar la mesa. Pero si ustedes no están seguros de la mesa con la cual están trabajando, salgan a una fuente externa de oxígeno. Corrijan la acidosis metabólica, siempre la van a tener aún en forma empírica, y comiencen a descender la temperatura. Muy bien, habíamos dicho que lo hacen en forma empírica y piensen en 1 o 2 miliequivalentes por kilo, ¿sí? Y con la temperatura, por favor, no más abajo de 38 grados,
no produzcan hipotermia, porque el efecto deleterio de la hipotermia es muy grave y este paciente lo único que no necesita es tener otra complicación. ¿Cómo pueden enfriarlo? Lavando las cavidades. Si tienen una cirugía abdominal, pueden instilar líquido frío, no lo pueden hacer en el tórax porque van a producir una parada cardíaca, ¿no es cierto? Líquidos fríos endovenosos, ¿no es cierto? Y la superficie corporal, sobre todo en los pliegues. Recuerden no producir hipertermia. En general, las arritmias ceden con la corrección del medio interno. De persistir, se pueden tratar con antiarrítmicos, ya lo habíamos hablado antes. Ojo, tengan cuidado porque no se pueden combinar con el dantrolene. Por favor, no lo coloquen por la misma vía, si es que están instilando dantrolene en forma de goteo. ¿Cómo lo van a monitorear al paciente? Con lo habitual que tienen en un quirófano, con la capnografía, oximetría. Coloquen una línea arterial porque les va a dar mucha comodidad en cuanto al manejo de los parámetros. Sonda vesical, explicamos por qué. La temperatura es central. Y si es de ser necesaria una presión venosa central, acuérdense que el fantasma que tenemos es la sobrecarga hídrica, ¿no es cierto?, la no suficiencia cardíaca y el descontrol que seguramente van a tener en el quirófano. Muchísimo cuidado con la gente que los ayuda, que siempre tienen mucha buena voluntad, pero toman determinaciones que uno a veces no le pide y esto es importante y sucede con mucha frecuencia. Muy bien. ¿Qué hacemos luego de la crisis? Vamos a suponer de que nos fue brillante, que nuestro paciente está despierto, no tiene sintomatología. ¿Y qué hacemos con este paciente? Lo vamos a mandar a un lugar donde se lo pueda cuidar y donde haya personas a cargo que puedan tomar decisiones en pocos minutos si es que la situación empeora o hay que tomar alguna medida heroica. ¿No es cierto? Como la crisis de hipertermia maligna puede ser repiques de la enfermedad, ¿no es cierto? Hay que seguir con el tratamiento por un periodo libre de síntomas, ¿no es cierto? Ya lo habíamos hablado, pero lo reforzamos la idea. El goteo va a ser a 1 o 2 miligramos cada 6 horas, ¿no es cierto? Con un destete progresivo. Ustedes no pueden estar 12 horas goteando y cortarlo, sino que lo van a pasar. Están con 2 miligramos a 1 miligramo y luego a 0,5. Esto va a depender de la intensidad de la crisis, ¿sí? Y cómo haya sido la evolución de la enfermedad, hasta qué punto haya llegado. Es decir, si tuvieron disminución de la diuresis, si hubo una CIB, si el paciente no se despertó y aún sigue nubilado. Esto ya en el mantenimiento sería bueno que ustedes consulten a un experto para que más o menos los oriente y tengan a alguien con quien pensar, ¿no es cierto? Y se controla clínicamente y a través del laboratorio. Tengan en cuenta que una dosis para un adulto son 36 frascos, que no vale tener 12 frascos porque para un adulto de 70 kilos va a ser una dosis y media. Si están tratando con un lactantito de 10 kilos, 12 kilos, la situación es distinta, ¿no es cierto? Acuérdense, si cada frasco tiene 3 gramos de manitol, ¿no es cierto? Ustedes van a dar 108 gramos de manitol y 2100 gramos de agua bidestilada, porque el dantrolene se diluye exclusivamente con agua bidestilada. Así que tengan mucho cuidado con lo que todo esto le puede alterar el medio interno. Por un lado por el diurético, por el otro lado con la gran cantidad de agua que están instilando, ¿no es cierto? Y ya fíjense en que estamos no por casualidad insistiendo con el edema agudo del pulmón. Las arritmias ya dijimos que aunque ustedes vean muchas y asusten, se corrigen cuando el medio interno se estabiliza, ¿no es cierto? Y en general nosotros recomendamos como antiarrítmico comenzar con lidocaína.